¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Mejor no se puede. ¿Estamos grabando? Ya estamos grabando, ¿no? Mejor no se puede. Si te cuento te va a dar envidia, hermano. No, no te creas. Yo también estoy muy bien. ¿La semana ha ido bien? ¿Inversiones? Bien, bien. Más o menos en resultados, pero estoy tranquilo porque siempre que te abrís un público nuevo por ahí cuesta cerrar. Por varios motivos, o porque te avisan, termina el cliente por ahí tarda un par de días en tomar la decisión, otros se terminan reuniendo y después... Pero no terminó siendo del todo productiva porque no cerramos ningún inversionista, pero sí hay algunos que están en puerta. Había escuchado también que tenías la idea de viajar a reunirte con algunos inversores o recibirlos acá en San Juan. Eso también me olvidé, nos olvidamos de hacer. Teníamos que llamar a un chabón de La Pampa. Me puso que quería abrir sucursal de la financiera en La Pampa. ¿Cómo haríamos en ese caso? Que alguien te ofrezca abrir sucursal. ¿Cómo haces? Y yo el modelo que siempre había visto más rentable es el modelo de licenciamiento. A esta persona vos le extendés una licencia con tu marca, con tu empresa, con tus requisitos, tu sistematización. Y él, bajo ese parámetro, vos le alquilás la licencia. Vos le decís, vos sos la persona encargada de manejar la empresa acá, funciona de esta forma, las inversiones se hacen de esta forma, toda la plata va capitalizada a la empresa central y sus ingresos se basan en los retornos que se generan a través de esas inversiones. Esa sería una forma correcta y un poco más accesible que franquicia, por ejemplo. El modelo de franquicia por ahí es un poco más complicado por el hecho de que se delegan muchos costos por ahí para iniciar, para que este nuevo socio quiera iniciar. Entonces es un poco pesado que se pueda acceder de cierta ¿Pero él forma. va a tener que poner capital? Él pone su sucursal. Él se encarga de crear su propio equipo de marketing, su equipo de ventas, su sucursal. Si quiere hacerlo en su casa o quiere alquilar un local, todo lo maneja él y se le da un tiempo predeterminado para que alcance las métricas que la empresa necesita. Y vos si decís la persona vos decís que vamos a tener que pedir ayuda de algún consultor para ayudarnos a el sistematizar viaje a todo. México que tenemos programado, la idea es conseguir el modelo de licenciamiento oficial. Uno paga y te lo arman las personas que ya lo están haciendo. O sea, en este caso la empresa 4S, que es la que lleva varios años con este modelo de licenciamiento, que tiene 18 países o 20 países, no recuerdo cuánto, pero están hace mucho tiempo con ese modelo y les está funcionando bastante bien. Bien. Bueno, tendríamos que hablar con este hombre porque también a ver qué es lo que quiere hacer. ¿Cuál es su idea? Sí, porque ¿Cuál es su él me visión? puso, me gustaría abrir sucursal en La Pampa. Y ya me puso su número. Ahí quedó. Pero no sería franquicia. No, sería licenciamiento. Licenciamiento de marca. Es un nuevo modelo basado en el modelo de franquicia, porque el modelo de franquicia está un poco ya viejo, por así decirlo. Y como te decía recién, no es tan provechoso ni para la institución ni para la persona tampoco. O sea, porque vos tenés que desembolsar mucho capital al inicio, comprar sí o sí. Por ejemplo, en este caso no tenemos ningún producto de por medio, pero los contratos y ese tipo de cosas siempre se basan en el modelo del central, del que franquicia. Claro. En cambio, en este sector, él tomaría la decisión de hacer el modelo de impresión como a él mejor le parezca, siempre y cuando sea el garante él, ¿entendés? O sea, Bien. en el caso de, o hasta exceder, dar crédito y ese tipo de cosas, pero siempre quedando a modo de garantía su persona o su nueva empresa. Volviendo al tema de los inversores, sí, la idea es viajar más que nada para concretar reuniones con gente que está interesada en invertir sumas grandes, sumas que superen el $1.000.000. En ese caso sí estaría bueno viajar un día, 2 días Y conocerlo, o que pagarles el viaje, que vengan acá a San Juan y que conozcan nuestras oficinas. Sí, también es otra alternativa. Pero hoy en día con el mundo digital, si bien a nosotros porque nos gusta viajar y queremos hacerlo, pero hoy en día el mundo digital también te facilita mucho eso.
por ahí para quienes nos están escuchando, el tema de documentación digital es un tema que está teniendo un auge tremendo. La documentación digital es algo que está tomando fuerza brutal y va a seguir haciéndolo. Así que nada, es un consejo también para que los que nos escuchan, están arrancando un emprendimiento, se apalanquen de las nuevas herramientas digitales para poder hacer contratos, documentaciones, o sea, que tienen el mismo poder oficial o la misma validez que un contrato físico. Exacto. Y es entendible cuando un inversionista desconfía o tiene esa mala espina de decir, le voy a mandar $1.000.000 a unos chicos que están en una provincia en que me queda muy lejos, sin conocer sus oficinas, sin conocer bien qué hacen o conocerlos personalmente, por la edad que tienen, siempre hay mucha bueno, dificultad. pero eso se contrarresta también con varias estrategias. Una de las estrategias que nosotros implementamos a la hora de cuando existe esa desconfianza, porque si bien hay personas que la tienen, otras que no. Cuando existe esa desconfianza o esa inseguridad, lo que nosotros le decimos como para contrarrestar es, si vos estás interesado en invertir, pero no confías del todo, elegí el monto mínimo al plazo mínimo que tenemos. Es decir, invertí $50.000 a 3 meses, que es lo más corto que tenemos. Para que veas nuestra forma de trabajar, para que veas qué onda, para que veas todo. Y si te gusta nuestra forma de trabajar y cuando veas que es confiable y cuando veas que nosotros somos una empresa seria, ahí puedes ir aumentando tu capital progresivamente. Esa es una de las estrategias que nosotros implementamos. Otra de las cosas que por ahí uno le dice al inversionista o al potencial inversionista es, si no estás conforme no lo hagas. Exacto. Si no estás seguro no lo hagas. No vamos a estar contentos nosotros si vos lo haces con desconfianza o con mala energía, en el sentido de decir, bueno, voy a probar y a ver si no me estafan, ¿no? En el sentido, obviamente siempre está esa pequeña desconfianza, pero si lo vas a hacer, hacelo bien, o hacelo confiado. Si no, obviamente no lo hagas. Si no querés perder o si no estás dispuesto a invertir $100.000 o lo que quieras invertir, porque te sentís desconfiado, bueno, seguirás en tu misma situación. Porque también es cierto de que quienes no se arriesgan en esta vida, como inversionistas hablando, nunca van a obtener rendimientos altos. Porque si vos me decís, bueno, está bien, confío en el banco sí me da confianza. Bueno, meté tu plata al banco, está todo bien. O confío sí en mi placar de mi casa, al lado de mi cama. Bueno, dejala ahí la plata, está todo bien. ¿Me entendés? Pero si vos querés retornos altos, siempre va a existir la desconfianza. Tanto en las empresas, estas de que invertís en dólares, que mandás tu plata al exterior y demás, como en empresas que hacen inversiones localmente como nosotros. De igual forma, algo que he notado yo en el transcurso del tiempo que llevamos es que realmente las personas que saben de inversiones son personas que realmente vienen y te meten un palo o un palo y medio. O capaz que arrancan bajo, porque también tenemos casos, Sí. pero saben. Pero las personas que son las más desconfiadas, Sí. son personas que no tienen tanto capital. Claro. Y si bien en el mundo de las inversiones uno trata de nunca perder, Sí. pero un inversionista que tiene muchos años de experiencia y ya ha pasado por varios tipos de inversiones y actualmente tiene inversiones fuertes y está acostumbrado a vivir su vida de ingresos pasivos, es una persona que sabe que a pesar de que la empresa te dé las mayores garantías, siempre hay una posibilidad de que haya algún problema. Sin y duda. son personas que están dispuestas a correr el riesgo. Entonces son inversionistas que saben. Hay de todo, porque si bien hay gente, como vos decís, que tiene experiencia y que entra y pregunta las cosas que tiene que preguntar correctas, también hay chabones que no saben un carajo y vienen y invierten y está buenísimo porque dan su primer paso, porque empiezan, porque a pesar del miedo arrancan. Pero los que no arrancan por miedo, esos son los que tarde o temprano se van a quedar en su zona de confort y son los que tienen la mentalidad de no arriesgar. ¿Me entendés? El otro día hablaba con un inversionista que Ricardo, te conté, bueno, vos no estabas ese día en la oficina, pero él me decía, yo pasé de estar en una etapa de conservador, de ser un inversionista conservador, de meter la plata en el banco, y ahora estoy pasando a ser un inversionista un poco más arriesgado. ¿Qué quiere decir? Que a mayor riesgo, Los retornos son mayor retorno, ¿no? Esto es como es una regla básica. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está la clave, en tratar de nosotros, primero por un lado nosotros como empresa o nosotros como personas, bajar esa desconfianza y por otro lado tratar también de contrarrestar justamente esa inseguridad que tiene el potencial inversionista con un buen comportamiento de pago. Sí, a ver, nosotros sabemos que los comportamientos los tenemos y que cumplimos y todo, pero a la hora de vender o a la hora de conectar con esa gente, me refiero, contrarrestar eso con
con diferentes recursos como el que te decía. Mira, si no confías, no lo hagas. Y si no confías tanto, mete lo mínimo a un plazo mínimo. Exacto. Nosotros sabemos muy bien, y esto es un consejo que les doy a todos, que entiendan que la vida es un camino de largo plazo, y más la vida del emprendimiento, de hacer clientes, de tener negocio. Es un camino de largo plazo y no se desesperen. Sé que muchas veces es difícil al principio no controlar la ansiedad, pero aprender uno de los principios de las relaciones con humanos es ese, es entender que las relaciones son de largo plazo. Exacto. Y es lo que nosotros tratamos de juntar, no solamente este modelo de inversión lo hacemos para buscar capital o apalancarnos de ellos, sino que para crear un cierto vínculo que en un futuro se pueden hacer, Sí, se para pueden seguir abrir a haciendo, otro tipo de negocios. claro, para seguir haciendo negocios con esta gente, con los inversionistas actuales y con los futuros que van a venir. La verdad es que Nos ha pasado que sí. por ahí con inversores o hasta gente que va a acceder a un crédito, no solamente te quedas con la alegría de conocerlo o llegar a cerrar algún tipo de negocio, sino que siempre sacas un aprendizaje de esa persona por su experiencia o por cómo fue que empezó con inversiones o en qué se ha especializado él a la hora de generar buenos retornos, y la verdad que todo suma a la hora de aprender tanto de errores como de éxitos. Sí, uno aprende. Pero creo que lo importante es eso, es no ser tan estúpido de cometer errores estúpidos, como por ejemplo no pagar o no cumplir con un producto, un servicio con el cual te comprometiste, porque tarde o temprano esa mala acción te juega mal, en contra, porque parece una estupidez, pero esa persona que después no confía más en vos, no te recomienda. Por ejemplo. Y básicamente esto es un negocio de recomendación, de confianza, y, Claro, se y crea, más este negocio, se claro. crea con los años. O sea, me ha pasado particularmente muchas personas que vienen y te empiezan a preguntar a qué te dedicas y ese tipo de cosas. Vos les contás quizás lo que haces y te dicen, uy, ¿y cuánto capital tenés? Y por ahí es algo que uno no lo dice, pero te dicen, yo sabes qué haría, juntaría 20, 30 millones de pesos y me voy del país, o te vas, y total, la persona no te conoce, no te vas más. Y ahí te das cuenta de la mentalidad por ahí podrida de algunas personas que piensan en el cortoplacismo y no ven que vos, si este negocio en 2 años está teniendo un alcance buenísimo como el que estamos teniendo nosotros, ¿qué podría ser de acá a 15 años o 20 años? O sea, ellos lo que ven es el momento de ahora, decir, bueno, me voy y ya, pero ¿cuánto años te puede durar toda esa plata? O sea, y más que uno lo hace por el hecho de ser emprendedor, por el hecho de ayudar y de manejar un negocio, que es básicamente algo que nos hemos dedicado casi todo el tiempo. Mira, el padre rico de Robert Kiyosaki le decía que los pobres son expertos en comprar pasivos y los ricos son expertos en adquirir activos. Entonces, alguien que no tiene un peso, que se gana la lotería o que ve a alguien que se la gana, dice, uy, mira todo lo que yo haría con esa plata, ¿no? Y en su mente están pensando en comprar pasivos, en comprar cosas que en vez de darte plata, en vez de darte dinero, le generen gastos. Generen gastos, como un auto, una casa, vacaciones. Todas esas cosas generan gastos, y no digo que esté mal tenerlas, pero sí entender la diferencia entre un activo y un pasivo. En cambio, los ricos tienen esa mentalidad para detectar cuáles son los posibles activos. Dentro de los activos tenés muchísimas cosas que te van a dar dinero. Uno de los más importantes, en mi opinión, es la educación. Exacto. Primero. Refiriendo a lo que acabas de decir, por ahí también yo he estado en una situación en la que he estado mudándome hace poco y hablando con muchas personas me decían, ¿por qué no te compras una casa? O ¿por qué no te compras un terreno y te haces tu propia casa? O ese tipo de cosas. Y la verdad que son personas que como vos decís, están enfocadas en comprar pasivos, porque si yo me compro una casa son expertos en de comprar 4 o pasivos. 5 millones de pesos, vos sabés que la casa te va a generar gastos. Entonces, Claro. Un alquiler que es una proporción mínima a ese monto comparado con comprarte una casa, no te genera ningún tipo de gasto, y quizás esos 4 o 5 millones de pesos que podrías comprarte una casa, te podés comprar un terreno, te haces un par de departamentos, y que esa rentabilidad te alcance para alquilarte el lugar que vos querés vivir siempre, y no siempre estás pendiente a un solo lugar, que es lo que personalmente a mí me gusta. No me gusta siempre quedarme en un solo lugar, sino que ir conociendo diferentes
No lo estoy haciendo ahora, pero me gustaría conocer diferentes ciudades, vivir Sí, eso una es temporada en un claro. lugar, temporada en otro. Pero para llegar a ese nivel, uno primero se tiene que enfocar en crear construir activos. activos, Correcto. que te den la posibilidad de mantener tus Bueno, pasivos. eso le pasa por ahí a los famosos o a los deportistas que alcanzan cierto nivel exitoso financiero y que no saben, no tienen la mentalidad de emprender o de invertir y terminan perdiendo casi todo su dinero por eso, porque son expertos en comprar pasivos. Sí, se ve el famoso, el famoso boxeador, no recuerdo el nombre ahora, que han caído en bancarrota, o sea, por pertenecer a la farándula imagínate de tener decir, 50 millones de dólares y perderlos así. O sea, eso habla de un patrón mental brutal. y son personas que tienen la capacidad de poder acceder a un asesor financiero o a alguien que los esté Olvídate. asesorando sobre qué hacer con su plata. Si bien vemos todo el tiempo en esto personas que reciben una herencia o que se ganan La lotería. o este tipo de cosas, que en menos de 3 años vuelven a estar peor que lo que Mirá. estaban antes. Mi mentor dice que no hay nada a cambio de nada. ¿Entendés? Bro? No, No hay nada a cambio de nada. todo cuesta. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te ganás la lotería, te ganás 50 millones de pesos y vos no has hecho nada para adquirir esa plata, el universo está, Te lo va a sacar de alguna forma. es claro, está como desestabilizado, como que eso no cuadra. Porque vos no has entregado 50 millones de pesos en valor, tanto con tu negocio, con tu empresa, con tu persona, con lo que sea. Entonces, es una ley universal, según él, que está desequilibrando justamente el universo. Entonces, es una cuestión de tiempo que se pierda ese dinero. Con las herencias pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos no hay nada a cambio de nada, es que hay una ley universal metafísica que dice que uno recibe en la medida que De lo que genera de lo que da. O sea, fíjate qué profundo y qué interesante esa reflexión que el chabón dice que no hay nada a cambio de nada, ¿no? Por eso cuesta, y esto es algo también muy interesante, que lo gratis la gente no lo valora, porque no le ha costado nada. Exacto. Entonces los logros más duraderos y más estables que el ser humano puede adquirir están muy relacionados con el valor que uno entrega. Y ojo, no confundir valor entregado con horas dedicadas a eso, porque hay gente que labura todo el día y no gana nada, pero porque su valor es mínimo. El valor que está entregando al mercado es mínimo también. Exacto. Muy interesante, la verdad que referido a eso es Está lo que interesante, ¿no? estamos hablando. Está bueno. Estamos hablando de por ahí lo que cuesta, quizás en el capítulo anterior hablamos de cómo alcanzar el éxito y de las dificultades que uno atraviesa para llegar a ese nivel, Sí. y está relacionado totalmente con esto. O sea, El otro día- el costo sí. de generar un éxito es... El otro día vi un video de Snoop Dogg, ¿lo conocés a Snoop Dogg? Sí. El rapero, que le dan un premio. No sé qué premio era. Sí, sí, lo vi. Y Gracias a lo mí. último dice, gracias a todos, pero fundamentalmente gracias a mí. Y la gente empieza, dice, gracias a mí por siempre dar más de lo que recibo, gracias a mí por nunca rendirme, gracias a mí por siempre ser una buena persona. Entonces fíjate que él se está atribuyendo todo el poder del éxito que él tiene actualmente. Y que esto es lo que más me impactó a mí, dar más de lo que siempre recibo. ¿Cuán acostumbrados estamos nosotros de esa viveza criolla de mierda? De que, me gané 200 pesos o me sobraron 200 pesos para mí. Todo O para mí. hice un O trabajo fácil a cambio de un... a cambio, claro, la gente no quiere hacer nada a cambio de todo. Exacto. Y es un principio universal que estás rompiendo y que tarde o temprano te va a dar pobreza eso. Exacto. Más lo que pasa en Argentina, estamos acostumbrados a que es un país socialista, ya sea por el gobierno o por la mentalidad. la mentalidad de las personas, que están todas acostumbradas a querer un sueldo alto a cambio de un trabajo normal o cotidiano, se podría decir, y la mayoría de las personas que no aceptan ese trabajo se van y se apoyan en el gobierno. El obteniendo un famoso beneficio social. trabajo seguro, ¿no? Y lo peor es Que que es si una por ilusión. ahí se apalancan, se apoyan más en el gobierno porque saben que tienen un bono de eso. Y que no te pueden echar, básicamente. No, básicamente, ponerle eso en el sentido formal del trabajo, pero personas que no tienen un trabajo formal, o no tienen una educación o una profesión, van y recurren al Estado para obtener algún servicio, ¿cómo se le llama esto? Un Plan social. Plan social. No, pero yo hablaba de que casi todos también buscan que el Estado los contrate. Trabajar en el centro cívico, por ejemplo. O entrar a trabajar en algún lugar que está regulado por el Estado.
Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, una vez que estoy en planta permanente no me pueden echar porque ya soy empleado del Estado vitalicio, ¿no? Sí, No sí. sé, Mucha cambiando... mentalidad de conformismo. Claro, bueno, y está todo relacionado. Entonces, siempre traten de dar más de lo que reciben. Eso es algo muy Y si bonito. quieres alcanzar una meta de éxito que para vos sea considerada como éxito, tampoco te vayas a esperar a hacer trabajos comunes o de poco esfuerzo para llegar a alcanzar esto. Ojo que con esto no quiere decir que sea trabajo en bruto. Por ahí hay una diferencia entre trabajo inteligente y trabajo forzoso. Una persona que se dedica a albañilería o algún tipo de cosas así, su trabajo es un trabajo muy forzoso, pero una persona que se dedica al crecimiento de un negocio o de alguna empresa, su trabajo es más mental y saber meter estrategias para llevar este crecimiento arriba, y quizás la carga no es la misma carga física, pero sí la carga mental. No, y los dos trabajan duro. Pero ¿cuál es la diferencia de un albañil y un emprendedor? ¿Quién entrega más valor ahí a la sociedad? El emprendedor, porque está generando un negocio que aporta a miles o millones de personas algo que le facilita la vida. El albañil está sirviendo a una persona que es el dueño de la casa, o a dos, o a una familia, o a 100, o a la como empresa para la que mucho. trabaje. ¿Me entendés? Entonces, ¿quién entrega más valor ahí? Exacto. ¿Nosotros qué ayudamos a hacer a las personas? A ganar más plata. Exacto. ¿Qué valor estamos entregando? Un valor altísimo. Por eso nosotros percibimos o manejamos grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Porque nosotros damos un valor alto. Esto yo reflexionando sobre lo que hablábamos recién, que me dijo mi mentor, ahí yo caí en cuenta. Decir, con razón se mueve tanta plata y el negocio va tan... Porque estamos Porque ayudando a la escala de gente. valor es altísima. Es altísima. Y más en un país como el nuestro. Exacto. ¿Me entendés? Entonces hasta la gente se sorprende y dice, esto es demasiado bueno para ser cierto. Es cierto. Por lo menos el modelo de negocio hasta ahora sigue siendo sustentable. No sé hasta cuándo, pero yo creo que va a seguir siendo sustentable, por lo menos para inversión. Sí, aparte con todas las nuevas áreas que se están abriendo, Sí. cada vez se va expandiendo más. No solamente estamos anclados al sector crediticio privado, sino que estamos abriendo otras ramas que también eso no te quedas con un nodo de ingresos, sino que estás diversificando mucho más el capital de los inversores, y eso da más seguridad tanto a los inversores como a nosotros mismos, que somos los encargados y las personas responsables de que esto traccione. Bien, ¿estamos de acuerdo que los estadounidenses, los gringos y los europeos son los que mejores negocios hacen? ¿Estamos de acuerdo? Por la mentalidad capitalista por que la tienen. mentalidad, no solamente por la mentalidad, sino que por ahí por las herramientas y la tecnología y ese tipo de... Pero por la mentalidad más que nada. O sea, el estadounidense es capitalista por excelencia desde hace más de 100 años. Acordate que estuvieron en guerra por Rusia. Rusia quería ser comunista y Estados Unidos capitalista. Querían fomentar el sistema capitalista en todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Los multimillonarios más exitosos estadounidenses, ¿sabés lo que decían hace un par de décadas atrás? Y quiero escuchar tu opinión. Que la clase media está desapareciendo. Y la brecha va a ser millonarios y clase Pobres. baja. Ricos, pobres. La brecha del medio está desapareciendo. ¿Qué opinas? Que sí, totalmente. En Argentina. ¿No lo habías escuchado eso? Lo había escuchado en Argentina a nivel de... Por ahí... De crítica frente al crítica Estado. frente a la Bueno, política. es una cuestión mundial. Política, por ejemplo, el kirchnerismo, socialismo, se podría decir, peronismo, criticaba el modelo macrista de ser más capitalista. Personalmente yo apoyo el capitalismo fuera de los partidos políticos, pero porque estamos en este sector y te das cuenta realmente desde adentro que es la base para crear soluciones. Hace un tiempo ha sido muy viral la imagen del presidente Alberto Fernández con Elegante en una entrevista, y el mismo tipo que viene de muy abajo y se ha creado quizás hasta con planes sociales, lo habían acusado quizás de que había recibido una computadora del Estado y ese tipo de cosas, pero hasta él mismo le plantea al mismo presidente ahí en una charla cara a cara, le dice: vamos por más trabajo y no por tantos planes. Claro. O sea, hasta esa clase de personas que se podría decir que han venido de la clase muy baja, Sí. se están dando cuenta ya que el Sí. modelo socialismo no funciona. No funciona. Menos en El un país como comunismo la Argentina. no funciona. Está demostrado a lo largo de la historia. Andate a Cuba ahora, andate a Venezuela, a ver cómo están. No funciona ese modelo. Y lamentablemente hay personas Y el que están capitalismo muy quizás, sentadas. lo que deben haber ciertos ajustes. Necesita mejorarse quizás. Necesita ajustarse ciertas cosas. ¿Me entendés? Eliminar a los cerdos capitalistas y demás, y fomentar el emprendedor social. Eliminar los monopolios y ese tipo de cosas que realmente eso Y hacen fomentar el daño. emprendimiento responsable, que no haga mierda al planeta, etc. Pero el capitalismo es lo que Como funciona modelo, como modelo para que una sociedad salga adelante. ¿Me entendés? Y no podemos tener
un país en donde la mitad son comunistas o con esa mentalidad de papá Estado, papá Estado, papá Estado, y la otra mitad del país queriendo salir adelante por su cuenta y que estos planeros son una mierda. Necesitamos unirnos. ¿Por y qué? lamentablemente no pueden salir adelante porque tienen que estar anclados a mantener a ese gran mayoría de personas que son socialistas. La educación no es pública en Argentina, gente, recién se enteran seguramente. La educación no es pública, alguien la paga. ¿Quién la paga? Nosotros con los impuestos. Exacto. Y lamentablemente esas personas que logran una estabilidad económica y buscan la forma de despegar su nivel patrimonial, se ven siempre anclados por el hecho de que están los impuestos tan altos en Argentina. Se puede despegar, pero sí es cierto que los que trabajan y hacen negocios son los que sostienen esta economía. El político lo único que hace es administrar la economía. Mal o bien no importa, pero la plata es de los que laburan, ¿me entendés? Esto es así. La educación no es gratis, la salud no es gratis, se paga. ¿Con qué? Con plata de los contribuyentes. De lo que mismo se construye dentro del país. Así que bueno, está interesante esa frase, ese concepto de que la clase media está desapareciendo. Así que un consejo que les doy es que adquieran conocimientos especializados para el futuro, para el presente y para el futuro. Que se hagan expertos en cosas que van a hacer falta para que el día de mañana entreguen más valor que nadie. No conformarse con una ayuda del Estado o con algo que sea No, eso ni hablar. Yo gratis. sé que los que nos escuchan no tienen esa mentalidad directamente. Pero sí ese consejo de decir, bueno, está bien, quiero emprender, ¿qué hago? O quiero tener éxito, quiero ganar más plata, ¿qué hago? Primer consejo, adquirí habilidades que no muchos tengan. Primero. Segundo, aprende a emprender. Entrega mucho valor y siempre da más de lo que recibas. A tus clientes, a tus empleados. Y es difícil porque hasta a uno le cuesta a veces. Pero tratemos de dar más de lo que recibimos para poder tener ese círculo positivo en donde todo fluye de una forma más natural y en donde la gente, a ver chicos, la gente percibe cuando uno va de buena leche. No hace falta meterse al ámbito del emprendimiento. Si por ahí hay personas que son profesionales o también tienen alguna habilidad que sea hasta artesanal o artística, claro. Siempre hacerlo de buena forma, de buena manera y no con esa picardía de decir te voy a dar un vaso que te lo cobro a 1.000 pesos porque supuestamente es un vaso muy bueno y termina siendo algo barato, claro. Porque como decíamos al principio, el universo siempre te devuelve todo lo que vos das. Si das cosas malas, te van a devolver cosas malas. Y medir en esa escala de valor si tu producto, tu servicio o tu persona está agregando valor real. Si estás ganando poco, pregúntate por qué. Seguramente estés agregando poco valor. Exactamente. Bueno, hermano, muy interesante la charla. Sí, quería decirle a la gente que nos está escuchando que bueno, que nos sigan ahí en donde no sea que nos estén escuchando, en Spotify y en YouTube, que se suscriban, que nos sigan en redes sociales, porque la idea es compartir más contenido. Esta idea surge de estar charlando nosotros dos como siempre y decir, estaría bueno que grabarlo a esto, ¿no? O sea, estaría bueno y así surge la idea. Quizás y por algunas personas es interesante, para otras personas no les interesa, pero la idea es compartir y yo sé que sí, hay mucha gente que le interesa y que tiene muchas cosas también para compartir, así que si vos tenés cosas para compartir, te gustaría charlar con nosotros, escribinos por privado ahí también, comentá, dale like y todo, porque eso nos ayuda mucho a expandir el mensaje, a realmente que más gente nos escuche y se beneficie de estos mensajes, porque nosotros sabemos muy bien cómo está tu mentalidad actualmente, porque nosotros hemos pasado y pasamos por esta situación todos los días, entonces queremos que más gente que está con esa mentalidad o con esos objetivos parecidos, claro. En el limbo de no tener definido qué hacer con su vida, si claro. Meterse por el lado de emprendimiento, por el lado de estudio, por el lado de trabajo que vienen de herencia de familias o cualquier situación. Cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y justamente a siempre entregar más. A ser mejor persona, a sacar la mejor versión de vos mismo, de vos misma, yo creo que está bueno. Y encantadísimos nosotros de que nos acompañes, de que nos escuches. Y como te decía, este formato podcast nos da la libertad de eso, de hablar un rato. Después obviamente esto se corta y se sube a redes también para que la gente nos conozca. Pero este formato nos da la libertad de charlar como siempre lo hacemos. A nosotros nos gustaría por ahí grabar, nada, en vez de media hora, grabar 3-4 horas de lo que hablamos siempre. Pero por ahí se hace inviable. Así que nada, este ratito también es para compartir con vos, con Franco y con vos, que nos estás escuchando, estos mensajes que
mensajes, experiencias, anécdotas Así que bueno, que tenemos. saludos, espero que puedan cambiar esa mentalidad, que todo tiene su tiempo, no se desesperen, va paso a paso, pero lo importante es dar un primer paso y no quedarse esperando a decir mañana lo hago o la semana que viene o el mes que viene. Así que el momento es ya. Así que bueno, saludos a todos, saludos a Tommy que está detrás de los teclados. Gracias Tommy por Tommy, editarnos. mucho aguante.